A través de los libros históricos de la Biblia, encontramos dos frases que son bastante repetitivas. Una de ellas es, hizo lo bueno ante los ojos de Dios, como lo hizo su padre David. Y la otra frase es la contraparte, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Estas frases hacen mención a los líderes, a los reyes que debían conducir al pueblo en la rectitud y en los caminos de Jehová. Los profetas contienen los mensajes cuando el pueblo, cuando los líderes, los reyes, se apartaban de los caminos de Dios. En el capítulo de hoy vamos a contrastar aquel rey cuando Isaías recibe el llamamiento profético para cumplir una misión muy especial de entregar un mensaje para el pueblo que ya había perdido su identidad. La diferencia entre un rey terrenal que fracasó, que debería haber conducido al pueblo en los caminos de Dios, versus al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, crisis de liderazgo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Un cordial saludo, queridos amigos, bienvenidos al capítulo número 2 de esta temporada que estamos estudiando acerca del profeta Isaías. Queremos que cada uno de ustedes puedan sentirse muy bienvenidos, ya sea que estés a través del canal Nuevo Tiempo, en sus emisoras, aquí en Sudamérica, en cada uno de los países, y por supuesto también aquellos amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales y que nos permiten a su vez compartir, enviar el link a amigos, a familiares. Así que te invitamos también para que te suscribas, seas parte de nuestras plataformas digitales de Nuevo Tiempo. Pastor Josué, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación en esta segunda temática ya de la serie. Agradecidos porque podemos compartir con nuestros amigos estas lecciones tan valiosas para nuestra vida, nuestro crecimiento personal. Así es. Pastor, tenemos una representación de latinos en todo el mundo, ¿no? Ujú. De hermanos que nos sintonizan, nos están todas las semanas ahí enviando mensajes. Hoy vamos a viajar a Australia, ¿le parece? Vamos. ¿No? El capítulo anterior saludamos a nuestros amigos ahí en Argentina y a través de nuestra amiga Irma Rosa, así es su nombre, su nick aquí en las redes sociales, que nos envía saludos, está orando también por el Nuevo Tiempo y agradece especialmente al equipo de Lecciones de la Biblia desde Sydney, Australia. Amiga Irma, Dios te bendiga. Gracias por estar siempre en sintonía y en contacto con Nuevo Tiempo y especialmente Lecciones de la Biblia. Y te motivamos y te invitamos a que también nos escribas desde dónde nos están sintonizando, envíen saludos, pedidos de oración también, pastor, para que nosotros poder orar por nuestros amigos. Y es lo que vamos a hacer ahora. Así que ya sea donde quiera que estés, si en Australia, en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica o aquí en Sudamérica, donde sea, queremos que a través de la apertura de la palabra de Dios que vamos a estudiar en este momento, puedas recibir grandes bendiciones para tu vida y para tus seres amados. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por la bendición de poder estar unidos como hijos tuyos en torno a tu palabra. Que al momento de abrirla podamos encontrar raudales de bendición,
que podamos, Señor, encontrar invitaciones para tomar decisiones correctas en relación a nuestra vida espiritual y en relación a las decisiones que nos conduzcan a la vida eterna. Acompáñanos en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Josué, el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de la condición espiritual del pueblo. Yo creo que más que también espiritual redundaba en lo social, ¿no? Una de las cosas que más Dios aborrece también es la injusticia social, Ujú. porque es un medio también para dar a conocer el amor de Dios. Imagínate, por ejemplo, que cada 7 años las tierras volvían a sus dueños originales, existía todo un sistema de justicia social, pero cuando existía la codicia, la avaricia, el engaño, la estafa, esto era un oprobio directo al plan de Dios, al plan evangelizador que encontramos en el Antiguo Testamento de Dios, y veíamos que esta crisis de identidad estaba en todos los aspectos de la vida del pueblo de Dios, ¿no? Así es, bueno, nuestros pecados, nuestras faltas, normalmente las manifestamos hacia Dios, pero por intermedio de nuestro prójimo, ¿no? La forma en que nos relacionamos con nuestro prójimo, entonces evidencia nuestra relación con Dios y nuestro amor o desamor hacia Dios. No existe algo así como decir, yo amo a Dios, pero en realidad con la gente, con las personas No me no me llevo relaciono. bien, no me relaciono, me caen mal o finalmente no voy a hacer nada por ellos. Eso no existe, aunque algunos lo crean. En realidad, si tú amas a Dios, has de amar a tu prójimo. Ujú. Si tú honras a Dios, entonces has de hacer el bien a tu prójimo. Por eso el Señor se queja mucho de esa situación. O sea, actuar con injusticia, ser movidos por la codicia, ser violentos hacia el prójimo, en realidad es pecar contra Dios. Todo lo malo que se hace contra el prójimo, se hace contra Dios. De hecho, el Señor lo dijo allí en la parábola del juicio de las naciones, ¿no? De Mateo 25. Todo lo que hiciereis por uno de estos pequeñitos, a mí lo hacéis, dijo el Señor Jesús. Ujú, correcto. Ahora, ¿cuán importante era Josué el liderazgo dentro del pueblo? Se vienen a mi mente frases cuando Dios le dice a Samuel, no mire su parecer, Ujú. eh, tiene que ser conforme al corazón de Dios, etcétera. El perfil que Dios tenía para sus líderes, sus reyes, profetas, sumos sacerdotes. ¿Cuán importante era para el pueblo de Dios el liderazgo? Nosotros debemos recordar que el plan de Dios era establecer una nación eh, teocéntrica, ¿no? Donde Dios iba a dirigirlos por medio de sus enviados. El primero fue Moisés, ¿cierto? Nos referimos a la etapa de la conformación de la nación Ujú. israelita. Pero el pueblo en el tiempo se cansó de eso y quiso ser como las otras naciones y le pidieron un rey a Moisés, a Dios, ¿no? El Señor no quería darles un rey porque él sabía lo que iba a ocurrir, ¿cierto? Y él les dice, está bien, al final, ¿no? Yo les voy a dar un rey, pero les va a pasar lo siguiente. Y les enumera allí en Primera de Samuel lo que les va a pasar. Vuestros hijos van a terminar como algunos como esclavos, sirviendo a los intereses de aquellos que se van a enseñorear de ellos, porque finalmente la monarquía no era la mejor estrategia que Dios tenía para liderar a su pueblo. Aunque el Señor les concedió eso, eh, siempre se dio una tensión y a veces una confrontación entre ciertos principios relacionados con el liderazgo. Por un lado, los seres humanos siempre queriendo dominar sobre otros, estableciendo sus reglas para que los otros jueguen de acuerdo a sus propias reglas. Y por otra parte, Dios intentando colocar en el corazón de hombres piadosos en la posición que les tocó estar, porque el Señor finalmente igual usó a muchos reyes, pero en base a principios del reino de los cielos, ¿ya? Entonces, ¿qué tan importante? Muy, muy importante. Finalmente el pueblo no iba adelante de los líderes, sino que iba siguiendo a los líderes. Y siempre ha sido igual. Por eso los estándares o el estándar que usa Dios para el liderazgo espiritual es mucho más elevado y diferente que a los estándares del mundo, ¿no? Dios exige una idoneidad, una integridad, una calidad moral y espiritual superior.
De otro modo, no va a poder usarlos para cumplir sus propósitos. La mayoría de los reyes fueron tras los caminos del mal, ¿no? Mm, No hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. lamentablemente. Estaba pensando en el episodio del Monte Carmelo, en donde Elías siente que está solo, y son casi 1000 los profetas paganos de Baal, y vemos a un rey que sabía lo correcto, pero que se dejaba influenciar. Encontramos reyes siendo niños, ¿no? Josías, cuando él hace una reforma, se encuentra el libro, hay un sumo sacerdote que está también allí acompañando, aconsejando. Eh, por alguna razón que se da en el contexto que estamos conversando, el capítulo 6 de Isaías, Ujú. verso 1, comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Creo, Josué, que no es simplemente una frase, una oración para situarnos en la línea cronológica de los reyes y así poder decir, ah, esto ocurrió en el año aproximadamente, en el año para... No es simplemente para datar una fecha, Ujú. sino que esto tiene también un trasfondo espiritual de fondo, ¿no? Sí, porque un líder, un rey en este caso, tenía una influencia tan poderosa desde el punto de vista de su ejemplo de vida, desde el punto de vista de que él determinaba los destinos de la nación, que eh, Isaías menciona, ¿no? Eh, Menciona al rey Usías porque él le había dado la identidad y había formado esta nación. Recuerda tú que este rey ejerció su mandato por 52 años. Es decir, Ujú. fue un larguísimo periodo en que él estuvo en esa posición de poder e influencia sobre el pueblo. Y así, normalmente en la antigüedad se mencionaba a los reyes como cabeza de las naciones. Me recuerdo, por ejemplo, cuando Daniel le dice a Nabucodonosor, después del sueño que tuvo, tú eres aquella cabeza. En otras palabras, tú representas al reino, porque tú defines a ese reino. Em, y aquí está la importancia del liderazgo, ¿no? Es cierto, a veces hay personas que puedan estar en una posición y no necesariamente son líderes. Ahora sí lo enfocamos desde el punto de vista del liderazgo espiritual, ¿cierto? Tienen el poder, ejercen su función, pero no son los líderes espirituales que Dios esperaría. Y en la última etapa de su reinado pareciera que Usías perdió el rumbo, ¿no? Y se transformó en alguien que estaba más bien en la posición de rey, pero no era el líder espiritual que la nación necesitaba para darle una dirección, para darle una visión al pueblo y con su propia vida y su influencia llevar al pueblo más cerca de Dios. Yo creo que ese es el riesgo también de los líderes en general. ¿Ah? A lo mejor me estoy adelantando un poco a la temática, pero el líder puede llegar a sentir que por estar ocupando una posición ya tiene el timbre de aprobación. Ah, Dios lo puso allí, sí, Dios lo puso, porque Dios pone y quita a los reyes. Mm. Sin embargo, eso no significa que toda tu conducta y todo lo que vas a hacer esté aprobado por Dios. Se requiere una sumisión, se requiere una humildad para recurrir a Dios cada día y obtener de Él la luz necesaria para saber ejercer tu función de liderazgo. Y aquí vemos un hombre poderoso, un rey, pero que él quiso en su enaltecimiento de corazón hacer todo lo contrario a lo que Dios había estipulado. Y esto le causó, por ejemplo, que él, en el mismo acto, cuando él pretende entrar y ofrecer incienso en el templo, quedar leproso. Y después tuvo que vivir apartado como cualquier leproso. O sea, ni siquiera su opulencia, su poderío, todo lo que él tenía, acceso a los mejores médicos de la época, y tuvo que vivir como cualquier otra persona. Ujú. Y eso es lo que provocó la lepra, que él se humillara y pudiera reconocer que no es la posición, sino es la dependencia en Dios lo que a nosotros nos permite estar en ciertas posiciones de privilegio, pero no para estar por sobre las personas, sino para liderar. Y de eso se trata el liderazgo que el Señor tiene en su pueblo, ¿no? Eso es muy importante porque el Señor no perpetuó, digamos, la monarquía, ¿no? De hecho, en un momento desapareció la monarquía en Israel junto con la nación. Y luego, para la iglesia cristiana, el Señor estableció otro estándar de liderazgo, que es el servicio. Y Él les dijo a los discípulos y a todos nosotros, ¿no? Les dijo, en las naciones de afuera,
El que está en la posición de liderazgo se enseñorea de todo lo demás, ¿no? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el primero será el que sirve, el que sirve. Y ahí está Ujú. entonces el estándar o el principio básico del liderazgo también para este tiempo. Así es. Ahora, ¿por qué lo hizo así el Señor? Porque el Señor sabe que el ser humano en su condición caída no sabe lidiar con el poder. Dios es santo, es perfecto y Él tiene todo el poder. El ser humano es criatura y además está en condición de pecado. Por tanto, el poder es como manipular dinamita, ¿no? Un explosivo peligroso. Muchos finalmente terminan perdiendo su vida o apartándose de Dios porque no saben lidiar con eso. Y lo otro es, claro, le pasó justamente al rey, que el poder finalmente lo mareó, perdió la noción y pensó que él tenía acceso a todo, que él tenía un poder ilimitado y se atribuyó algo que no le correspondía. Bueno, yo creo que eso es lo que puede causar el poder en una mente que no está santificada y constantemente dependiendo de Dios. Y qué interesante que alguien podría decir, pero él tenía buenas intenciones, porque entrar a quemar incienso dentro del templo, sin duda alguna que está orientado hacia un acto de Ujú, adoración, ujú. está enfocado en querer buscar la santidad, la presencia de Dios. No obstante, vemos el contraste en el capítulo 6. O sea, aquí está la conexión. Eh, Aparece Usías, mencionado en el verso 1, y vemos que sin buscarlo, Isaías ve aquello que Usías no pudo ver y que la lepra lo impidió y lo sacó del templo inmediatamente. O sea, por un lado tenemos al rey, un hombre que quiere ir a la presencia de Dios, pero que lo hace de una forma altanera, Ujú. soberbia, ¿cómo se llama esto? Autosuficiente. Pero vemos a otro, el caso de Isaías, que él probablemente estaba ahí en las puertas del templo y lo que él, en donde estaba, él lo ve ahora en visión Ujú. y él ve la presencia de Dios. Qué tremendo contraste en donde la diferencia es en la actitud. Claro. Él describe que vio un trono alto y sublime. Cualquier trono terrenal no se puede comparar ni en calidad ni, digamos, en autoridad al trono de Dios. Y ahí está, diría yo, el primer aspecto del contraste. Este trono de Dios sí que es alto y es sublime. El trono de un rey temporal no lo es, porque ese trono puede durar poco tiempo, puede ser Ujú, derribado y puede ser un trono vil también, que ujú. no representa la dignidad del soberano del universo. Lo otro, la actitud que asume Isaías. Isaías, como tú dices, sin buscarlo, se encuentra con eso, Dios decide revelarle eso, la grandeza de su poder y santidad. Pero ¿cuál es la actitud de Isaías? Él se humilla, él se arrodilla, él dice, yo no merezco esto. El rey de los cielos, ¿no? Se me está mostrando y yo soy indigno, soy pequeño. Ahora, es interesante notar que Isaías no era cualquier persona, él venía de un linaje noble, era un hombre inteligente, bien preparado. Eso lo sabemos por la calidad literaria de su escrito. Pero también él venía del linaje de los príncipes de Israel. Era un hombre de posición igual. Pero aún así, él no toma en cuenta eso. En ningún caso toma eso en su favor al presentarse ante la magnificencia de Dios. Al contrario, asume su condición de humano, finito, pecador, impuro y necesitado de Dios. Cuando Usías eh, recibe esta lepra, es inevitable recordarse del texto que mencionábamos el capítulo anterior, ¿no? Dice que desde la cabeza hasta la punta del pie, todo es una herida podrida, es una llaga, y que representa la condición del liderazgo, o sea, el liderazgo del rey Correcto. ya estaba llevando al pueblo en su última etapa a una crisis de identidad. Y qué interesante que la misma lepra después es tomada por Isaías para representar la condición del pueblo. Y por supuesto, la actitud de Isaías, lo que Dios hace por él en esta visión y lo que él termina respondiendo ante un pedido de Dios,
claramente también es un ejemplo para nosotros el día de hoy. Contrasta la actitud del rey con la actitud del profeta. ¿Cuál será la nuestra? Vamos a hacer un alto, ya regresamos, usted no se separe. Ya estamos de regreso en nuestro siguiente bloque, en donde estamos. Si usted se está recién incorporando a este capítulo, hoy vamos a estar estudiando acerca del capítulo 6. Estuvimos hablando de la influencia del rey Usías, cómo los reyes impactaban en la vida espiritual del pueblo o la nación de Israel. Y contrastándolo un poco con la actitud del mismo profeta Isaías, que en este contexto del capítulo 6, ya habiendo tenido un oficio o un llamado previo como profeta, Dios en el capítulo 6 le quiere dar una tarea mucho más específica de poder llevar un mensaje que tal vez era incómodo para el pueblo, pero que era la realidad y que el pueblo debía escuchar y también tomar sus propias elecciones en favor de Dios. Eh, qué tremendo es lo que nosotros vemos aquí. Estaba pensando, ¿no? Y el material de apoyo nos muestra, nos cuenta que Juan, ahí en Patmos, Ujú. ve en el capítulo 4 y 5 Apocalipsis el trono de Dios a Cristo sentado. Y él en medio de una aflicción. El caso de Ezequiel, el caso de Daniel, que ellos también reciben una visión acerca del trono de Dios y que ellos también en su contexto están sufriendo las consecuencias de todo lo que, en el caso de Isaías, los profetas anteriores, habían profetizado, me refiero al cautiverio babilónico. Eh, Isaías está en medio de un contexto complejo, un escenario espiritual, social, religioso, moral, Ujú. muy, muy terrible, pero lo que él recibe es un privilegio, ¿no? Que cuando hay personas, los profetas, que son elegidos por Dios para llevar una misión desafiante, incluso a estar dispuesto a dar su vida en pro de la obra de Dios, la forma de ser llamado o de reanimarlos, en el caso de Isaías, Ezequiel, Daniel y Juan, ellos ven la gloria de Dios sentado en su trono. Me imagino yo que fue impactante para Isaías enfrentarse a esa maravilla de ver a Dios en su trono. Se cree que Isaías pudo haber sido llamado al ministerio profético antes de esta escena del capítulo 6, pero es aquí donde cobra una fuerza especial, Ujú. donde Isaías realmente ve, oye, esto a lo que estoy siendo llamado es realmente tremendo, ¿no? Es grande, tengo que ser la voz de Dios para el pueblo. Eh, y yo creo que era necesario para Isaías eso, el tener esa visión, el ver la solemnidad del llamamiento que él está recibiendo. Y eso es el resultado de tener una visión acerca de la grandeza y la santidad de Dios. Yo creo que nosotros no logramos comprender la solemnidad de nuestro llamado para servir a Dios en algún ministerio si primero no tenemos una visión de Dios, de Él como persona, para luego entender, oye, el Dios de los cielos, Él me llamó a esta labor o a este ministerio. Podemos correr el peligro de asumir una tarea sin entender finalmente quién es Dios al cual servimos, Claro. su grandeza, su santidad. Confiar en habilidades, Correcto. capacidades Dice, "Oh, yo humanas. estoy en esto porque sirvo para esto, Claro. tengo este don, este talento", y como que todo gira en torno a mí. Yo creo que en parte fue eso lo que le pasó al rey Usías también. Cuando él Ujú. se dio esa libertad de hacer lo que no le correspondía, él se sintió libre de hacer porque él era genial, ¿no? Era un tremendo rey, Claro. inteligente, un excelente administrador, alguien que llevó a la nación a un nivel de progreso, de desarrollo muy elevado. Dice que se hizo famoso, que muchos temían de otras naciones a este rey, pero la visión de él es un ministerio en torno a sí mismo. Y aquí el Señor quiere que Isaías comprenda de que su ministerio estaba en torno al Dios del cielo. A él servía. Y qué interesante que esta conexión literaria que dice, cuando muere el rey, yo veo al Señor sentado en el trono.
cuando un rey moría y en el contexto de tanta inmoralidad, tanta codicia, deseo de poder, ocurre, ¿no? Varios reyes de la línea cronológica de Israel duraron muy poco, porque Ujú. eran asesinados por sus propios parientes que Así es. también querían usurpar el trono, y esto se ha dado en la historia humana, en diferentes reinos, imperios, etcétera, ¿no? Entonces, ante la aparente falta de liderazgo, ante la aparente falta de liderazgo espiritual, el profeta dice, este es el peor escenario. Aquí hay anarquía, podríamos ocupar una palabra que está muy de moda hoy en día, pero él ve que Dios está al control. O sea, la palabra o la pregunta sería, ¿qué significa la primera escena? Que es el Señor está en el trono. Yo creo que a veces es difícil verlo, ¿no? Nosotros queremos tener la seguridad. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos esa afirmación de que alguien está al control de las cosas y no es un simple desorden, ni es la inercia la que mueve todo. Y yo creo que Isaías necesitaba y el pueblo necesitaba esa señal. Mira, Dios, a pesar de todo esto que está descrito en los primeros capítulos, ¿no? Ujú, El pueblo haciendo como le parecía, el rey haciendo como le parecía, creyendo que estaba por sobre las reglas, ¿no? Por sobre ujú, la ley. Pero Dios no ha perdido el control total. Hay un margen para la actuación humana. El ser humano puede usar su libre albedrío, puede usar su voluntad. Hay un margen, pero hay un límite. Y ese límite lo establece Dios eh, por su soberanía y por sus leyes. Y yo creo que esa seguridad Isaías la necesitaba tener porque para no descorazonarse, ¿no? Porque Isaías iba a seguir viendo mucha maldad, mucho descontrol, mucha anarquía, como tú dijiste. Pero para que él no perdiera la confianza en Dios, para mantenerse sabiendo de que Dios estaba al final controlando el destino del pueblo, el Señor le quiso decir, le quiso transmitir, yo estoy en mi trono. Yo no me he levantado del trono ni me he desentendido como verdadero líder de mi pueblo, porque Dios finalmente es el líder y soberano de su pueblo. el que Dios, el Señor, esté sentado en el trono no significa que se van a acabar los problemas. Y ahí viene el desarrollo de la visión, Ujú. ¿no? Pero es la garantía de que estás sirviendo a alguien que te va a hacer victorioso, y para ser victorioso hay que pasar por batallas, ¿no? Bueno, el verso 1 dice, sentado sobre un trono y sus faldas, sus mantos llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Tembló, hubo ahí interesante cómo la visión también interactúa con las emociones, con el factor sensorial. Em, y como tú bien dices, los seres humanos somos seres holísticos, integrales. No puedes separar la mente del cuerpo, ¿no? Todo lo que afecta a la mente afecta al cuerpo. Y como Dios sabe bien eso, porque Él nos creó, es que le brinda esta experiencia a, a Isaías. Impacta su mente, claro, pero su cuerpo también lo siente. El mundo físico, ¿no? El mundo tangible e intangible, me refiero al espiritual, el que no vemos, Ujú. pero el tangible también es parte del mensaje al final. Es decir, hay pensamientos, pero también hay emociones. Hay emociones que están vinculadas a lo que Isaías sintió en ese momento en su cuerpo también. Eso nos lleva a nosotros a reflexionar respecto a cómo nosotros vivimos la adoración, por ejemplo. Algunos piensan que la adoración es algo muy, muy solamente de la mente, que está encerrada allí en esa caja, ¿no? Y solo tiene que ver con reflexiones, pensamientos. Pero la adoración involucra también nuestras emociones y nuestro cuerpo también. Aquí la frase también importante es, y la casa o el templo se llenó de humo. Ujú. En el capítulo 1, Dios le muestra a Isaías que no acepta la forma de los sacrificios, de las ofrendas, Ujú.
desconectados de una comunión y de una vida consagrada. El acto de llenar el templo de humo no solamente representaba la presencia de Dios, sino también es un acto divino de aprobación. Cuando la música se entonaba, cuando el pueblo estaba en actitud de adoración y el templo se llenaba de humo, Dios estaba aprobando Ujú. la actitud de arrepentimiento del pueblo, la búsqueda del perdón, el estilo de alabanza, de adoración, todo, la forma que él mismo había prescrito y se llenaba de humo. Ujú. Entonces cuando tal vez el profeta miraba todos los días al templo y que había humo, me refiero a humo de los sacrificios, del formalismo, pero que no estaba la presencia de Dios, porque Dios aborrecía aquello que el pueblo estaba haciendo, esta doble vida, doble estándar, pero que en la visión Dios le dice, aún así, yo estoy con el pueblo, aún así se cumple lo de Éxodo 25:8. Hágame un santuario porque yo quiero estar en medio de mi pueblo. Es decir, aún en medio del pueblo desviado, depravado, rebelde, como dice el capítulo 1, en la visión, Dios le dice a Isaías, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a hablarle a ellos. Pero el primer mensaje es que yo, a pesar de, yo sigo y quiero estar en medio de mi pueblo. Pero para que se cumpla, tienen que haber ciertos cambios, ciertos arrepentimientos de parte del pueblo. Estaba recordando la ocasión cuando fue dedicado el templo de Salomón. Dice que se llenó de humo y Ujú. los sacerdotes no podían entrar. En relación a lo que tú mencionas, ¿no? Esa aprobación, esa aceptación de los adoradores, de la adoración que se le brinda, pero también ese hacer recordar a los adoradores que ese es un momento y un lugar solemne, ¿no? De encuentro Ujú. con la deidad, con la divinidad. Y yo creo que nosotros cuando nos aproximamos a Dios nunca debemos perder esa noción. Y yo creo que justamente el pueblo de Israel se había olvidado un poco de eso. Oye, estamos frente a Dios, estamos para servirlo a Él, para adorarlo a Él. Y, y tener una respuesta frente a ese momento solemne. Ujú. Respuesta que vemos en Isaías, ¿no? Claro. Isaías reacciona con esa actitud de recogimiento y de reconocimiento de que él no era nada frente a Dios. Sí, era el Hijo de Dios, como cualquiera de nosotros es hijo de Dios, pero que Dios es tan grande, pero aún así te acoge Dios. Y Dios te acepta y Dios te recibe y te invita a tener ese momento de encuentro. Esta reacción que tú mencionas es interesante, ¿no? Entonces dije, el verso 5 del capítulo 6 de Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Tal vez ese episodio en Éxodo 32 al 34, muéstrame Señor tu gloria, y el Señor le responde, ningún hombre me verá y seguirá vivo. Ujú. Isaías no solamente recuerda estas palabras o reconoce la solemnidad y lo serio que era ver a Dios, sino que él contrasta también a la actitud y engloba, resume, al pueblo como pueblo de labios inmundos. Ujú. Pero lo que llama la atención, Josué, es que él también dice, yo también soy parte de ese pueblo y se identifica con los pecados del pueblo. Eso es muy interesante. De hecho, grandes hombres, fieles, santos hombres, siempre se identifican con la condición del pueblo. Eh, y estaba recordando a Daniel, por ejemplo, en el capítulo 9, Sí. cuando él dice, hemos pecado. Nehemías también en su oración. Nehemías, todos hemos Y pecado que contra tenían ti. todo el derecho para Para, apuntar al pueblo ajá, y decir, ellos son. porque ellos estaban en una mejor condición espiritual. Ujú. Ellos sí estaban conectados con Dios, eran temerosos de Dios, querían servir fielmente a Dios, pero cuando describe la situación del pueblo, ellos dicen, yo también soy parte de esta condición. ¿Por qué? Porque ellos realmente se sentían conectados con la familia de fe, ¿ya? Con lo bueno y lo malo de esa familia. Ellos nunca dieron un paso al costado diciendo, bueno, ellos se portan mal, Señor, yo estoy en una mejor condición, Porque porque eran parte de un todo. tienen una visión del plan original de Dios para con el pueblo, Y, el Mo- pacto. y Moisés, que también lo mencionamos en otra ocasión, Moisés dice, Señor, no destruyas este pueblo, ráeme, bórrame del libro de la vida, si tú quieres, pero no destruyas al pueblo. Es decir, y aquí volvemos al tema del liderazgo, ¿no? Ujú. Un líder se identifica completamente con aquellos a los cuales sirve desde un punto de vista del liderazgo cristiano. Los defectos del pueblo también son defectos del líder.
y los defectos del líder también se traspasan al pueblo. Ujú. E Isaías siente esta responsabilidad y esa conexión. Él me imagino que había escuchado a este pueblo hablar cosas en contra de Dios y no solo hablar, sino que vivir en base a ese discurso, ¿no? Correcto. Y dice, somos impuros, Señor. Ahora, interesante tal vez dejar la pregunta en modo retórica, que cada uno pueda responder en su corazón. ¿Qué actitud tenemos nosotros cuando muchas veces vemos que la iglesia se equivoca? Ujú, ¿Por qué? Porque está liderada también por hombres, nosotros también los pastores, o en su representatividad. Pero muchas veces somos muy lapidarios, muchas veces somos porque estamos preocupándonos tal vez del acto y no del propósito final. Lo que tú bien mencionas, Daniel, Nehemías, en este caso Isaías, cuando ellos comprenden el todo del propósito divino para con el pueblo, entonces ellos dicen, bueno, yo también soy parte de esto, yo también soy parte o tengo que ser parte de la solución y no de la crítica o de tomar la piedra y estar listo para apedrear, sino de entender que hay un propósito, que la iglesia de Dios está aquí en esta tierra, que no es perfecta, pero que es guiada por el Señor, ese mismo Señor que está sentado ahora en el trono, intercediendo por su pueblo, por su iglesia, que ha estado en distintas etapas históricas y ujú. con mayor razón en esta etapa que estamos viviendo, que es la última etapa de este mundo, el tiempo del fin. Vamos a continuar en nuestro siguiente bloque acerca de Isaías. Ahora, ¿qué le pide Dios? ¿Cómo responde Él? Así que ya regresamos, usted no se aparte. Si necesitas consejos para tu familia en general o para algún tema en especial como el matrimonio, la crianza de los hijos a cierta edad o simplemente para solucionar algún problema que estás teniendo, solicita de inmediato la revista de estudio Entre Familia. Te la enviaremos de manera gratuita y podrás conocer respuestas profesionales y siempre bajo la inspiración de la palabra de Dios. Pídela a los números que están en pantalla o escríbenos al correo electrónico. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y ya en nuestro último bloque, agradeciendo desde ya la compañía que cada uno de ustedes semanalmente y especialmente en este capítulo tiene para con lecciones de la Biblia. Usted ya sabe, y nuestra forma de agradecerles también a ustedes es proveer estos lindos materiales que usted puede compartir con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, que aún tal vez no han aceptado a Cristo Jesús o desean aprender más de Cristo Jesús, encontrarse con Él y por supuesto tomar aquella decisión tan trascendental en la vida de un hijo de Dios que es poder recibirle en el corazón y aceptarlo. Así que anímese, llámenos por teléfono, escríbanos, envíenos un mensaje para conocer y por supuesto recibir los materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Pastor, ay de mí que soy de labios inmundos como este pueblo, ¿no? Veíamos la reacción innata y tal vez es pensar en Moisés cuando bajaba del monte y su rostro venía iluminado de la gloria de Dios, a bajar y ver todo oscuro, todo tan distinto, ¿no? Este contraste que se produce en la visión de Isaías, de ver la gloria de Dios, de ver la adoración, de escuchar este estruendo, santo, 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 y luego mirar al pueblo, su condición, no le queda más que exclamar, yo también soy así, yo también me siento indigno y cualquier ser humano. Aquí alguien dice el profeta de Dios, es alguien que moral, eh, religiosa o espiritualmente era el más reservado, ¿no? Y aún así él siente, como todos somos pecadores, la necesidad de renovación, la necesidad del perdón, de restauración. Y la visión continúa de una forma extraordinaria. Eh, y uno puede conectar, ¿no? Lo que quiso hacer Usías, ir y ofrecer, quemar, ¿no? Incienso y le provoca la lepra. Y vemos que en la visión Isaías eh,
de un carbón, del fuego santo del templo, también, ¿no es cierto?, hay algo que el ángel hace con él. ¿Cómo se relaciona esto y qué intención Dios tenía en la vida del profeta al llamarlo, pero también la disposición para perdonar al pueblo? Además del llamado de Isaías para este sagrado ministerio profético, aquí en el capítulo 4 encontramos la habilitación para el ministerio. Y creo que estos versículos están hablando de esa habilitación. Ujú. Es decir, para poder ser un instrumento de Dios, primero Isaías necesitaba ser limpiado, hecho digno, Aprobado. aprobado como representante de Dios, representante del cielo. Sin eso no podría haber ido en nombre de Dios a hablar a ese pueblo que estaba en una condición de pecado y siendo que él también estaba en la misma condición. A ver, lo grafico de la siguiente manera. Alguien cae por la borda del barco, ¿no? Ujú. Y está náufrago en el agua y entonces a alguien lo tiene que rescatar. La pregunta, ¿quién es el que puede rescatarlo? ¿El que está en condición de rescatarlo con un salvavidas en la mano, bien anclado al barco, u otro que está igual en el agua chapoteando desesperadamente? Claro. El que está en la misma condición que el otro no le puede ofrecer ayuda. Necesita estar en una mejor condición para salvarlo. Y eso es lo que necesitaba Isaías. Él tenía que estar en una mejor condición. Y Dios le dice, yo te voy a dar esa condición. Te voy a limpiar. Voy a quitar tu indignidad. Te voy a quitar tu culpa y tu pecado. Y purificado, entonces vas a poder representarme dignamente, ser un instrumento digno para obrar esa salvación y esa restauración que el pueblo necesitaba. De este altar se tomaba el fuego, tal vez en forma de carbón, de brasa, para poder quemar luego el incienso Ujú. ofrecido ahí delante del lugar santísimo, tras el velo, o delante del velo me refiero. Y vemos aquí que tal vez una aplicación correcta podría ser que Isaías es como un incienso que al ser el fuego lo purifica, limpia su oficio, habilita su oficio que es de, si bien los profetas podían también actuar, ¿no? Actuaban con gestos, con posiciones, etcétera, pero la mayoría, porcentualmente hablando, la mayoría del tiempo estaban hablando, predicando, anunciando. Pero aquí nosotros vemos que el ministerio que Dios le está invitando a llevar a cabo iba a ser agradable como un incienso quemado delante del altar o en el altar. Eh, Vienen a mi mente las palabras del apóstol Pablo cuando él dice que debemos presentarnos Claro. como Romanos sacrificio capítulo vivo, 12. Ujú. presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo ante el altar. Y eso es así, no son las cosas que hacemos, sino lo que nosotros somos ante Dios y el fruto de eso que somos en el Señor, bueno, son las obras que hacemos. Pero el sacrificio y la ofrenda para Dios somos nosotros, Claro. es Pero, nuestra pero vida, todo ¿no? se origina en un acto divino, ¿no? Ujú. Antes de esta escena, Isaías no, tal vez no tenía esta aprobación. Si bien, como tú bien dices en Romanos capítulo 12, Pablo es un ruego, os ruego hermanos, ¿no? Es decir, hay que hacer algo que no estamos haciendo, que os presentéis. Ahora, eh, da la impresión de que pudiera ser una iniciativa humana, pero aquí vemos claramente en el caso de Isaías que Dios habilita, que Dios purifica para recién comenzar una obra de entregarnos al servicio de Dios y que diariamente debemos ser como un sacrificio, ¿no? Quemado, sin reservas, ahí hace alusión al holocausto, el cual era todo quemado, no se apartaba nada para ningún otro propósito. Y muchas veces, ¿cuántas veces nosotros apartamos cosas de nuestra vida, dones, talentos, recursos, solo unas secciones para Dios? Y Pablo nos está diciendo, entrégate por completo a Dios, tu tiempo, tus recursos, todo a Dios. Y eso era lo que le estaba pidiendo a Isaías, ¿no? Debemos recordar que en ese tiempo el incienso que se utilizaba para la adoración tenía una composición distinta a cualquier otro incienso que se usaba para otra actividad humana. Dios había ordenado que nadie repitiera la fórmula. Ese incienso tenía ciertos componentes que no debían ser imitados. Y luego cuando ese incienso era quemado, entonces también se expresaba la diferencia de manera
palpable, ¿no? En el Ujú. aroma que tenía, la consistencia que tenía ese incienso era solo para Dios. Yo creo que de igual manera, ¿no? El Señor nos separa para su servicio y nos da su naturaleza espiritual por medio de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, y nos dedica para su servicio, y que en nuestra vida, en ese servicio que cumplimos nosotros, debe expresarse esa diferencia. Ujú. Somos distintos. Claro. El Señor nos separó y el Señor nos transformó y ahora nos ofrece, ¿ya? Es agradable para Él nuestro servicio, nuestra dedicación, pero también nos ofrece para que otros puedan ver en nosotros esa diferencia que atraiga hacia Dios y también haga que las personas quieran adorar a Dios, ¿ah? Por medio de nuestro servicio, nuestra Así es. entrega. Interesante el verso 8 cuando viene una pregunta, la forma como Dios hace el llamado, ¿no? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No está tan explícito en la visión, pero la pregunta es, ¿quién irá por nosotros? O sea, aquí vemos la divinidad, Ujú. la deidad en pleno, y queda tan impresionado que es una pregunta e Isaías no hace esto. No mira, bueno, ¿quién va a responder? Él inmediatamente, heme aquí, envíame a mí. Y luego viene ya el detalle y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahí está hablando acerca de la condición, es decir, esta tarea, Isaías, no va a ser fácil, porque el pueblo llegó a un extremo. Y ahí uno entiende la forma, cómo llama Dios a Isaías y cómo él responde inmediatamente. Pero luego hasta el verso 13 vemos que la tarea no iba a ser fácil, pero que al menos Isaías tenía la plena convicción de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era quien lo estaba comisionando. Me encanta esta parte de la escena donde una voz se escucha y dice, bueno, ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque podría haberse dirigido directamente a Isaías, ¿no? Dios hizo todo lo Ujú. necesario y le dice, Isaías, Claro. necesito que vayas en mi nombre. Pero el Señor usa 8 mecanismos. Él simplemente pronuncia estas palabras, pero la respuesta natural de un corazón que ha pasado por una experiencia de renovación. Este corazón que se humilla, este corazón que confiesa, este corazón que ve el contraste entre la santidad y la grandeza divina y la pequeñez y la insignificancia humana y que es purificado, es sanado, es habilitado. Y entonces la consecuencia natural es yo tengo que ir. Y esto me hace reflexionar en lo que significa para nosotros hoy el llamado a servir a Dios y a cumplir la misión. Podemos intentar a lo mejor inclusive cumplir la misión y hacer las obras que Dios quiere que hagamos, pero sin esa preparación previa, ¿no? Y yo creo que se parece un poco más a lo que le pasó al rey, Perdón, y si hiciéramos eso sería simplemente seguir una metodología misionera, pero carente de una base, de un motor, de una motivación que es de fondo. de no tener claro el por qué Ujú. y en nombre de quién vamos nosotros. Y podemos encontrarnos haciendo una labor mecanicista y llegar a ser buenos en eso, Ujú. pero finalmente no cumplir el propósito que Dios Correcto. quiere que cumplamos y con el poder, porque aquí está siendo investido de autoridad. Isaías, tú, ¿quién va en nombre nuestro? Un Ujú. embajador del cielo a cumplir un propósito celestial que debe perdurar. ¿Quién va? Y lo ve como un privilegio al momento de yo, Un inmenso inmediatamente. privilegio, pero también un alto compromiso, porque finalmente cuando le describe cuál es el mensaje que hay que dar, no es tan fácil, ¿no? Y podemos decir también, Josué, y un alto costo. Seguro, no vamos a llegar todavía hasta allí, Ujú. pero sabemos que Isaías finalmente pagó el precio Claro. de tener que proclamar en nombre de Dios un mensaje impopular, pero muy necesario, un mensaje que afectaba al destino eterno de muchas personas, y él lo tomó con ese peso que realmente tenía. Correcto. Josué, ya estamos ya finalizando el capítulo de hoy. Estamos pensando en Moisés, una zarza, una manifestación divina, una zarza. Isaías, ahí en el templo, él ve una visión extraordinaria. Juan
tal vez sentado en una roca mirando el océano, recibe una revelación. Daniel, también en su contexto. Cuando Dios nos llama, sin duda alguna Él se manifiesta, pero de muchas maneras, y tal vez es necesario para aquellos hijos de Dios que requieren comprometerse. La revelación la tenemos aquí en la palabra, pero tal vez Dios ya nos ha estado llamando, y creo que será oportuno un llamado final para que nuestros amigos puedan reconocer que tenemos un propósito especial, un llamado especial para una misión que no es simplemente actos misioneros, sino es una vida que, tal como entregarlo todo al Señor, tal como comentábamos con la visión del capítulo 6 de Isaías. Yo quisiera en esta hora hablar a nuestros amigos que están siguiendo esta lección tan importante para la vida espiritual, que en primer lugar, aunque nadie es imprescindible, todos somos necesarios. A todos el Señor llama para cumplir un alto propósito. Necesitamos tener una visión correcta de Dios. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, muéstranos tu gloria, muéstranos tu santidad. Ayúdame a ver tu grandeza, Señor, porque solo si veo tu grandeza en mi vida, entenderé también la grandeza de ese llamado y la importancia del propósito y la misión a la cual he sido llamado. Necesitamos ser purificados quizá en lo más profundo de nuestro ser. Necesitamos ser transformados y habilitados para esa labor. Tú como líder, y cuando hablo de líder no hablo de posición, porque eso no siempre toca o corresponde a todos, pero todos somos líderes, porque somos llamados con un propósito, para cumplir un propósito divino. Quizá tú, yo necesitamos ser purificados con el carbón tomado del altar, del altar de Dios. Y de esa manera nosotros ser liberados de nuestras cargas, de cosas que nos limitan para ejercer nuestro ministerio de servicio. Y ser transformados y ser moldeados a la imagen del único y gran líder, del perfecto líder que es Dios, el que puede conducir nuestra vida hacia la eternidad. Yo quisiera en esta hora orar por cada uno de ustedes, pidiendo al Señor que Él, así como hizo con Isaías, nos revele su grandeza, nos revele su amor, pero también nos sensibilice y nos haga comprometernos con este llamado supremo de servir para salvar. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta hora, Señor, porque por medio de tu palabra tú tocas nuestro corazón, hablas a nuestra conciencia, pero también nos invitas, Señor, a una relación contigo marcada por el servicio y la entrega. Queremos, Señor, doblegarnos ante ti. Queremos humillarnos para que tú luego nos engrandezcas, pero en tu servicio, para que podamos ser instrumentos útiles, para poder ir en tu nombre a este mundo, en tu nombre a este pueblo, para llevar tu mensaje, ese mensaje, Señor, que desatará conciencias, que iluminará mentes y corazones y que marcará un rumbo hacia la eternidad. Dejamos en tus manos nuestra vida, queremos ofrecernos como incienso para ti. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Josué, por acompañarnos en este capítulo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación otra vez. Y por supuesto a cada uno de ustedes, queridos amigos, gracias por haber estado en compañía de Lecciones de la Biblia. Y por supuesto la invitación está para que permanezca en Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios te bendiga.